cuando ya se comiencen a abrir, cuando ya comiencen a ir los grupos, vaya sin miedo al templo. Mire, Pastor Jorge, quiero terminar con esto. Es increíble. Es increíble, Pastor Jorge, esta situación de que muchas personas se han quedado como atemorizadas, no quieren ir a las iglesias, y estoy hablando de cristianos. No sé si me escucha, Pastor. Pastor, ¿me escucha? Perfectamente, Pastor, ¿cómo no? Ok, pensé que no me escuchaba, que lo vi ahí tomándose el té. Mire, le decía de que es increíble, y yo me he podido dar cuenta de muchas personas. Usted sabe, hay en templos, como le digo, acá en los Estados Unidos, ya están abriendo por grupos, y muchas personas tienen temor. Óigame, Pastor Jorge, si el diablo no está engañando a la gente tiene temor de ir a los templos ahorita. Mire si no es un engaño de Satanás. Nadie tiene temor de ir al deli. Aquí le llamamos deli a las tiendas que en El Salvador llamamos. Nadie tiene temor de ir a Home Depot, a Lowe's. Nadie tiene temor de ir a Costco. Nadie tiene temor de salir de la casa. Nadie tiene temor de ir a ningún lado. Pero la gente tiene temor de ir a las iglesias. Mire si no es diabólico y del diablo ese temor. Eso no puede ser de Dios. ¿Cómo yo voy a tener miedo de ir a la iglesia? ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo voy a tener temor de ir a la casa del Señor? Me decía alguien, pastor, ay, pero mire, pastor, y si viene algún enfermo aquí a la iglesia, me dice. ¿Me está escuchando, Pastor Jorge? Amén, le escucho perfectamente. Mire, me dice alguien, y de los míos, de los de la iglesia, me dice, ay, pastor, pero y no tiene miedo, y si le viene un enfermo aquí a la iglesia, venga, me dice, que venga. No, espérese, y me dice él, y nos enferma todo, y me le quedo yo viendo con ganas de reprender, no al diablo, sino que de reprenderlo a él. Y le digo yo, ¿pero qué le pasa? Le digo yo. Si es que aquí es que tienen que venir los enfermos, Amén. aquí tienen que venir a la casa de Dios. Y le digo yo, ¿sabe qué? Si viene un enfermo, tiene que irse sano. Gloria a Dios. Tiene que irse sano en el nombre de Jesús. Yo te animo, amado hermano en Cristo. Yo te animo, amada hermana en Cristo. Yo te animo, pastor. Activa esa fe. Activa esa fe. Es increíble cómo Satanás se ha metido y la gente tiene miedo de ir a las iglesias. Y mire, tiene miedo de ir a las iglesias. Yo hoy veía la noticia, las playas llenas así de gente. Mire, ve. Salí hoy fui a trabajar, hacer un trabajo de un par de horas. Andaba en la calle, llena las calles. Todo el mundo. Pero tienen temor de ir a la iglesia. Eso es diabólico, eso es de Satanás, eso es del infierno. Yo sé que más de alguno que me está escuchando están diciendo, ese pastor es un fanático, ese pastor es un loco, ese pastor, ese no sabe lo que está diciendo. Déjame decirte algo, soy fanático, sí, de mi Cristo. Estoy loco, sí, por mi Cristo. Pero ¿sabe qué es lo que me hace decirte esto? La fe que tengo en que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Es que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Santo. Levántese, amada iglesia, en el nombre de Cristo. Levántese en el nombre de Jesús. Y cuando su pastor, porque yo sé que algún hermano de otra iglesia nos está escuchando, cuando su pastor le invite que vaya al culto, vaya con fe, no vaya con temor. Ay, pastor, pero ¿está seguro? ¿Qué seguro ni que nada? Vaya con fe en el Señor, aleluya. Confíe en el Señor, confíe en el Señor. Termino con lo siguiente, Pastor Jorge. Y amén. Me acuerdo cuando fue la guerra allá en El Salvador. Mire, eso fue terrible. Yo estaba pequeño porque yo todavía estoy bien jovencito, ¿me entiende? Yo estoy joven, si ahí el hermano Guillermo no me cree, pero porque está a la par suya, pero yo estoy jovencito. Entonces, pero mi amado, mire, y allá la gente, brother, en balacera y todo, salían a vender, salían a esto, ¿sabe por qué razón, pastor? Porque el ser humano de por sí se preocupa por alimentar su vientre, se preocupa por cuidar su cuerpo, se preocupa por cuidar su forma de andar, pero pocos se preocupan por cuidar lo eterno, lo espiritual, su alma, su espíritu, que necesita también el alimento del Señor. Así es. Así es de que, bueno, ha llegado el momento de escuchar palabra del Señor. No sin antes saludar a mi hermano Alejandro Alférez y mi hermana Catherine, que hoy se conectaron ya tarde. Tarde se conectó esta gente. Mi hermano Noé Benítez, que el Señor me lo bendiga. Mi hermano
David Navarijo, Dios le bendiga. Mi hermana Sandra Elizabeth, ella siempre se conecta tarde, no hay problema. Mi hermana Hilda Rubio, Dios me la bendiga. A los hermanos que le estoy diciendo así, es capaz que no van a querer conectar. Mi hermana Arisaí Vidal, el Señor me la bendiga. Bendito sea el Señor. Aquí dice mi hermano JC Romero, dice, amén, Pastor Miguel. Dios hará milagros en estos tiempos de tribulación. Amén, mi hermano Romero. Dios hará milagro. Dios está haciendo milagro. Dios ha hecho milagro siempre, aleluya, porque así es nuestro Dios. Hemos visto su mano poderosa, hemos visto su mano extendida. Y mira, amado hermano, amado amigo, cuando te llega un dolorcito de cabeza, cuando comencé a toser, no te aflijas, hombre, no te pongas, ay, ya me viene el coronavirus. Repréndelo en el nombre de Jesús, aleluya. Claro, si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, pues vas a tener que pedirle al Señor con fe y con el corazón que te dé la fortaleza. Pero usted, mi querido hermano, usted tiene el poder de Dios para reprender toda enfermedad, porque la Biblia dice que Él nos ha dotado de poder, nos ha dado autoridad también. Alabado sea el nombre del Señor. Así es de que seguimos adelante en el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me lo bendiga, pastor, dice mi hermana Catherine. Pues no se enojó porque me saludó. Que el Señor la bendiga, mi hermana Catherine, mi hermano Alexis dice, aleluya, que el Señor le bendiga. Salud, hermano Alexis. Ahora sí, estimados hermanos, amigos, les suplico un favorcito. Comparta la palabra que se va a ser predicada ahora. Por favor, solo tiene, mire mi amado hermano, solo tiene que irse ahí, poner compartir, ahí donde dice compartir. Solo eso le pedimos, por favor. Lo demás lo hará el Espíritu del Señor. Por favor, comparta. No tenga temor, no tenga miedo. Quizás nadie sabe que usted es cristiano, pero no importa. Usted ponga a compartir, por favor, y va a ser de gran bendición. Así es de que seguimos adelante. Pastor Jorge, hermano Guillermo, un abrazo para ustedes dos allá, hasta Choluteca, Honduras. Que Dios me los bendiga. Mis amados hermanos y amigos, es para mí un privilegio dejar a nuestro pastor y amigo Jorge Pacheco con la palabra del Señor de este día 25 de mayo del 2020. Pastor Pacheco, bendiciones. Es un gran privilegio, hermanos, saludarles, estar dispuestos a seguir compartiendo la palabra y que la persona abra su corazón para que Dios pueda hablarle a todos aquellos, a todos los que estamos en este enlace de hoy, a cada uno de ustedes. Les amamos en el nombre del Señor y queremos compartir humildemente esta palabra que está en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Capítulo 8 del Evangelio de Lucas, y voy a leer los versículos 4. Es una lectura. Cristianos hemos escuchado, la hemos leído, hemos meditado en ella, pero yo quiero sacar un concepto interesante en esta tarde. El tema de hoy lo hemos titulado La dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas y los versículos 43 en adelante. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás al Señor y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Padre bueno, te doy las gracias, porque en esta hora, Señor, nos permites el incomparable privilegio, Señor, de compartir esta palabra. Yo sé que muchas personas están pendientes de esto y tal vez el enfoque que nosotros demos hoy, Señor, sea diferente, pero queremos que tu Espíritu Santo sea el que ministre, Señor, conforme a tu misericordia, que sea
esa sabiduría de lo alto llegando, Señor, no solo al oído de mis hermanos, sino también a su corazón, Señor. Que se pueda digerir, que se pueda discernir de la mejor manera esta palabra, para que le saquemos provecho, Señor, lo apliquemos a nuestra vida, lo pongamos en práctica y nos convirtamos en una fuente de bendición para muchas personas. Máxime en este tiempo de crisis mundial, donde la gente necesita una palabra de aliento, donde la persona necesita una palabra de fe para poder poner en alto tu nombre, Señor, que es esa torre fuerte a la que nosotros debemos acudir cada día según sea nuestra necesidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero citarle, amados hermanos y hermanas, la definición que aparece en el artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras. Para que usted vea, yo sé que mis hermanos allá, en cualquier lugar que estén conectados con nosotros, van a escuchar algo tan bonito, porque en la letra, quien se inspiró, aquellos hombres que legislaron creando la Constitución, la teoría de la Constitución de nuestro país, nos hace ver algo bien interesante en el artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras. Mire lo que dice: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Eso dice en la teoría el artículo 59 de la Constitución de este país. Supongo que las personas que legislaron en aquel momento y que articularon cada una de estas, este compromiso que cada nación, que cada estado establece para aquellos que tenemos el privilegio de nacer en cada terruño, se inspiraron realmente en el conocimiento vasto y tal vez en la preparación que ellos tengan. Y muchos de los países copian lo que tienen otros países a veces de avanzada. Están queriendo imitar lo bueno, queriendo aplicar principios que muchas veces nosotros no alcanzamos, sea por falta de recursos o por falta de voluntad política o por falta de compromiso. Pero en la letra, en la teoría, esta inspiración es buena. De igual manera, nosotros sabemos que la gente se inspira en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios no pierde vigencia. La palabra de Dios en la antigüedad inspiró a grandes hombres para que ellos pudieran observar el orden de Dios, darse cuenta de que Dios tiene principios y que esos principios son inmutables, que cuando Dios declara algo, lo sostiene y lo mantiene firme. Y como dice la misma palabra, aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Yo sé que la mayoría de las personas han considerado un principio universal que está escrito en la palabra allá en los primeros libros del Antiguo Testamento. Cuando abrimos la Biblia, los estudiosos de la Biblia, encontramos, por ejemplo, una cita lindísima que la mayoría de las personas, de los seres humanos, la conocemos, y está en Deuteronomio capítulo 5. Y en el capítulo 5 de Deuteronomio encontramos una palabra interesante que tiene que ver relativamente con el mismo significado que se dio en Éxodo 20, la forma como Dios estableció un orden para su pueblo Israel, pero de igual manera se registra comparativamente al capítulo 20 del libro de Éxodo en el capítulo 5 de Deuteronomio. Y es en el verso 21 del capítulo 5 donde aparece una prohibición, un estatuto, parte de aquellos mandamientos que Dios estaba dando para poner orden. Y dice la palabra, no codiciarás. Esas dos palabras, habla de la codicia. Pero a mí me llama la atención en este verso 21, porque estoy como leyendo en la mente de Dios el lugar y la posición
en el que Dios coloca al ser humano, donde Dios valora, hay una escala de valores en la mente de Dios, porque dice el verso 21, no codiciarás, y en primer lugar menciona la mujer de tu prójimo, y luego menciona, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero me llama la atención cuando es un orden universal de parte de Dios, un Dios todopoderoso que conoce y que está, por ejemplo, estableciendo un principio como el respeto a la propiedad privada. Digamos que ahí surge el respeto a la propiedad privada. Pero qué bonito que todas las personas entendiéramos que Dios siempre ha querido poner orden, que por eso también para que quien una vida de éxito, una vida de bendición, de obediencia. Pero qué bonito cuando leemos ese verso 21, porque ahí lo que encierra es la dignidad de cada ser humano, porque Dios está valorando y poniendo a la mujer como el primer elemento que le da gozo, que le da seguridad a una familia, porque está comparando a un hombre y realmente se cumple la bendición cuando dice que el que tiene su esposa, su compañera, pero qué bonito cuando el Señor prohíbe en primer lugar y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y de ahí todas las otras cosas, y habla de personas, porque allá en Éxodo dice, ni su hijo, y menciona personas, y habla de los esclavos, y habla de los siervos, y me llama la atención, porque sé que en la mente de Dios existe esa valoración para el ser humano, y es que la dignidad del ser humano es muchas veces la mayor riqueza que la persona puede tener. Cuando se pierde la dignidad, cuando las personas permitimos que se nos estropeen nuestros derechos, cuando no nos damos el lugar que nos corresponde, y máxime cuando nos referimos a nosotros como hijos de Dios. En la lectura que el Señor puso en mi corazón, compartir con ustedes, como yo sé que ustedes y yo lo hemos leído muchísimas veces, solo voy a decir algo. Hablemos de la condición de aquel ser humano que menciona el Evangelio de Lucas. Porque en todo este capítulo 8, se habla, por ejemplo, en ese capítulo 8 de las mujeres que servían a Jesús, no solo con esa destreza, con esa capacidad que las mujeres tienen, sino que también con los bienes. Y ahí menciona algunas mujeres. Luego habla de casos muy interesantes, incluso se menciona un hombre y dice que era un hombre que estaba perdido, que no valía nada, que nadie quería hacer nada por él, y es aquel hombre que había perdido el uso de la razón, era el endemoniado de Gadara, y es una persona que si la valoramos por las posesiones que tenía, no vemos éxito en su vida. Es un hombre fracasado que vivía en los sepulcros, que ya ni siquiera hacía uso del baño para andar presentable, había perdido todo tipo de socialización. Él ya no era miembro de aquella sociedad, se consideraba una amenaza pública y había perdido todo su potencial, todas sus capacidades. Digamos, como despectivamente mencionaría a alguien, un cero a la izquierda, una persona que había perdido su familia, sus posesiones, sus relaciones sociales, su patrimonio y todo lo demás. Era un hombre que había perdido el control de su misma vida. No valía nada. Y eso lo demuestra cuando aquellas personas que criaban manadas de cerdos, le voy a decir sinceramente que en aquel momento al Señor Jesús no le importó que se perdiera una gran cantidad de dinero negociando la liberación de aquel hombre, que era un desperdicio de la sociedad. Jesús le transforma la vida a ese hombre. Y en ese mismo capítulo 8 de Lucas. Luego, cuando ya leemos después del 43, el verso 43, encontramos a aquella mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Póngale interés a esa frase. Había perdido todo cuanto tenía. No tenía dinero, no tenía posesiones, probablemente vendió todo y perdió su familia.
Siento que en 12 años aquella mujer también había decaído físicamente, no lo dudemos, porque la enfermedad que tenía, aparte de que la llenaba de impureza y de marginamiento social, la mujer también pierde su potencial económico y todo su vigor como persona. Si usted la valora como ser humano, aquella mujer sin duda había perdido mucho de su valor. Digamos y analicémoslo, porque las personas que no conocen de Dios dirían, esa mujer no es nadie, esa mujer es nadie, no existe, ya no hay presencia, ya no hay una proyección que pueda ser de beneficio para alguien. Pero a mí me gusta el concepto que Jesús, nuestro Señor, mantiene. ¿Por qué, amados hermanos? Y es que no perdió la línea espiritual nuestro Señor Jesucristo, y es que se cumple aquella palabra que dice, los hijos hacen lo que ven hacer al Padre. Y Jesús valora a aquella mujer como la valoró el Padre cuando escribió aquella palabra en los primeros inicios de la humanidad. Y dice Jesús, la frase cuando aquella mujer por fe lo tocó. No nos metamos al asunto del milagro, sino la expresión de Jesús cuando siente que hay un poder que salió arrebatadamente de él, involuntariamente de él, la fe de aquella mujer. Pero yo quiero decir algo, me gusta el concepto de Jesús porque dice, alguien me ha tocado, alguien. Para Jesús aquella mujer no tiene el mismo valor que lo que hablan y declaran los demás. Esa mujer no es nadie, esa mujer no vale nada, esa mujer está perdida, está fracasada, es un cero a la izquierda. Y la gente así cuestiona a las personas porque le ponen un valor monetario y la gente en el mundo dice, tanto tienes, tanto vales. Pero aún cuando aquella mujer viene al Señor, recupera su dignidad como ser humano, como persona. Y Jesús deja de decir, nadie me ha tocado, él dice, alguien me tocó. Esa mujer es alguien, porque para Dios todos los seres humanos somos importantes. Dios se interesa en el pobre. Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas. Dios acude a la necesidad de todos los seres humanos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que asumir ese valor que tenemos, recuperar en nuestra vida ese valor que Dios nunca ha retirado de nosotros. Dentro de nosotros hay un alma que anhela por la presencia de Dios. Hay un espíritu que nosotros debemos purificar cada día. Hay una persona que vale mucho. Nosotros somos el recurso de Dios. Tenemos la noticia maravillosa de que Dios, siendo tan grande, no se avergüenza de llamarnos sus hijos. El mismo Señor Jesús no se avergüenza de declararnos a nosotros que somos sus hermanos y que Él es el primogénito, que Él es el primero de muchos. Y espero que se cumpla el hecho de que cada uno de nosotros, como siervos de Dios, como mujeres de Dios, que hay tantas mujeres, no nos devaluemos, no nos critiquemos, no nos pongamos a juzgar a los demás, porque sinceramente Dios no nos ha puesto para que seamos jueces los unos de los otros. Quiero terminar diciendo una palabra interesante que aparece en el libro de Job, el capítulo 36 y el verso 5. Es interesante que cerremos esta corta meditación entendiendo el concepto que tenía de Dios uno de los amigos de Job, el patriarca. Y me encanta ese texto y por eso lo escogí. Y está en el capítulo 36 del libro del patriarca Job. Y dice el verso 5, mire qué precioso este concepto que tiene que ver con la dignidad del ser humano y con la magnificencia de nuestro Dios. Dice, he aquí que Dios es grande. He aquí que Dios es grande. Amén. Pero no desestima a nadie. Aleluya. Para Él nosotros somos importantes. Sí, Señor. Por eso también el salmista, cuando miraba hacia la atmósfera, cuando miraba el cielo, las galaxias y todo aquello tan grande, se preguntó un día, ¿qué es el hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer
sin duda somos el blanco de las bendiciones de Dios. Gloria. Porque Dios es tan grande, pero no desestima a nadie. Amén. Para Dios todos somos iguales. Amén. Para Dios todos somos importantes. Y como siervos de Dios, como pastores, como líderes, como predicadores, como hombres y mujeres de fe, debemos darnos cuenta que si hay alguien en la cuneta tirado, le voy a decir algo, no lo desestime, no lo devalúe. Valórelo, estímelo y ponga en él la dignidad que como persona merece y diga conmigo, es un alma por la que Cristo murió. Aquellos que están presos, aquellos que están enfermos, contaminados de alguna enfermedad, como quiera que se llame, esa es la oportunidad de que nosotros le digamos a la gente, tal vez usted cree que no vale nada. Hay mucha gente que se ha suicidado. Hay mucha gente quitándose la vida porque llegaron a creerle al enemigo. Y eso, como dijo el pastor Miguel, también es diabólico. Es una estrategia de Satanás. Es un espíritu que convence al hombre que no vale nada y que va a solucionar sus problemas con el suicidio. Eso no debe existir. Porque aunque nuestro Dios es grande, Él no desestima a nadie. Aleluya. Dijo, alguien me ha tocado. Para los demás, aquella mujer no era nadie. No valía nada. No tenía nada. Pero para Dios era alguien. Así como tú, aleluya, aquella persona que me escucha hoy, tú eres alguien. Tú eres alguien, eres valioso. Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el hermoso y sencillo consejo que quiero compartir con cada uno de ustedes. Tómelo, recíbalo y valore a todas esas personas que están a su alrededor. Aquellas personas a quienes a veces miramos de menos y la menospreciamos, no quiere eso el Señor. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, porque Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. Unámonos, amados hermanos, en esta conexión espiritual y digamos, Padre, gracias porque hoy me has hecho comprender que cada persona que está a mi alrededor, por insignificante que parezca, es alguien. Es un alma por la que Cristo murió, por quien derramó el Señor su sangre en la cruz del Calvario. Oramos entonces, siervos de Dios. Padre bueno, te damos gracias, porque en esta tarde de manera sencilla nos has puesto en nuestra mente este pensamiento, este concepto, Padre, del prójimo, de aquellas personas que están a nuestro alrededor, aquellas personas que prestan algún servicio, aquellas personas a quienes diariamente podemos ver. Quizás sea la persona que recoge los desechos sólidos, que recoge los desperdicios y toda la basura y todo lo que se recoge ahí. Tal vez sea una persona que anda sucia, tal vez sea una persona que está intoxicado, que está enfermo, que es un alcohólico, un drogadicto, que sea una prostituta, una mujer que esté tan devaluada en sí, pero que tú, Señor, tienes un propósito, porque cada hombre, cada mujer que todavía respira en este planeta, es el blanco precioso que Dios persigue para que alcance la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el Dios de misericordia y el Padre de toda consolación y el que valora al ser humano, que nos das ese lugar de preferencia y que nos invitas a tu mesa, Señor. Muy pronto anhelamos estar como invitados de honor en la cena de las bodas del Cordero y sé que no lo merecemos, Padre, pero tú así lo decidiste para miles y millones de personas a través del mundo en el cual habitamos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Qué hermosa palabra, qué manjar el que el Señor nos ha regalado este día 25 de mayo. Mi querido amigo, mi querido hermano, por favor, comparte este mensaje. Ahora estamos ya a punto de terminar, pero vuélvalo a compartir, por favor, porque créame que esta palabra que el varón ha predicado va a bendecir a muchos, porque hay tanta necesidad hoy en el corazón de las personas. Termino con lo siguiente. Por eso era criticado nuestro Señor Jesucristo. Lo criticaban porque Jesús hablaba con los pecadores. Lo criticaban porque Jesús se sentaba con los pecadores. Lo criticaban porque Jesús se rodeaba de los pobres, de los miserables, de los que no tenían nada, de los desaventurados. Jesús se llegaba a ellos, les daba de comer.
Y entonces los grandes sacerdotes del templo decían, pero ¿y este qué hace con los pecadores? ¿Qué hace con los heridos? ¿Qué hace? Y esto lo llevó a Jesús a subir a un monte. Y desde ese monte, teniendo a una cantidad de pueblo así, como digamos como en el valle, entonces Jesús comenzó a enseñarle y a predicarle ese famoso y tan maravilloso mensaje de la bienaventuranza, y comenzó a decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados, y comenzó a decir que eran bienaventurados todas estas personas que para otras personas eran personas desechadas, eran personas que no tenían valor, que fue en el sentido que predicó nuestro pastor. Para lo que para el mundo no tenía valor, Jesús se lo dijo de esta manera a un hombre rico, y se lo dijo en su propia casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, amén, así es. Quizás a ti, mi querido amigo, mi querido hermano, alguien te dijo que no vales nada, que no sos un hombre, que no vales nada, que no significas nada. Cristo te ama y para Él vales mucho. Quizás hay alguna damita que ha sido despreciada, que ha sido avergonzada por alguien, que ha sido ultrajada, que ha sido maltratada, y se siente ella sucia, se siente ella indigna, se siente ella que no vale nada. Déjame decirte, el Padre, nuestro Padre Celestial, dio a su Hijo en rescate de tu vida. Te ama, nuestro Dios te ama. Tú vales mucho en la mano del Señor. Y en esta hora, para terminar, queremos hacer una oración más por los que están enfermos. Hermano Imael, una oración corta y poderosa por los que necesitan salud. Oremos con fe en esta hora. Amado buen Dios, te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia intercediendo por todas aquellas personas que en este momento, Señor, están pasando alguna crisis de enfermedad. Te ruego, Señor, que seas tú llegando hasta esas salas de hospitales, ahí donde está cada uno de ellos. Pon tu mano poderosa, tu mano sanadora, Señor, y al que está enfermo en sus casas, Señor, enviamos esa promesa que tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, sanados, que reciban esa sanidad de lo alto, Padre, esta hora. En el nombre de Jesús lo hacemos creyendo porque solo tú tienes todo poder para hacerlo, Padre. No hay otro que pueda sanar más que solo tú, Sí, Cristo Señor. Jesús. Amén. Y lo declaramos en esta hora sobre todo aquel que está enfermo y sobre todo aquel que tenga otra necesidad. En Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, amigo, gracias, amiga, gracias, hermano, por habernos sintonizado. Recuerda la predicación que nuestro pastor Jorge trajera esta tarde. Para Dios tú tienes un valor incalculable, aleluya. Eres hermoso, eres hermosa para Dios. Yo quiero invitar al pastor Jorge en esta hora que nos despida con una oración, que por aquellos amigos que no le han abierto su corazón a Jesús, para que esta noche lo puedan hacer. Pastor Jorge, por favor. Gracias, pastor. Señor, te damos gracias porque este compromiso, Señor, esta labor que nos has encomendado, Padre, sin duda nos compromete cada día más, Señor. Nos involucra en la vida de las personas, principalmente aquellos que son más vulnerables, aquellas personas que son parte de una sociedad que desecha, que menosprecia, Señor, que margina a muchas personas, Señor. Ruego en el nombre de Jesús que extiendas tu mano de poder por todos esos lugares, Dios, donde hay personas que se sienten apocadas, aquella persona que se siente menospreciada, aquella persona que por su pobreza o por su condición social, Señor, se siente tan poca cosa, para que en el nombre de Jesús ellos sepan que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Oro, Padre, para que sean fortalecidos los principios y valores en la familia, para que allá en la pobreza, en cualquier lugar, aquellas personas que nacieron en áreas rurales, en lugares marginados, se den cuenta de que lo más valioso es lo que poseemos, el don de la vida que Dios depositó en vasos de barro, este
tesoro y que mientras estamos vivos nosotros somos importantes y podemos tomar decisiones, que lo más valioso es hacer una conexión y poder nosotros acercarnos al trono de tu gracia para que tú nos puedas auxiliar. Padre, somos tus hijos, no olvides que somos polvo de la tierra y que tú levantas al que está caído. Tu palabra